Suri. Las frecuencias cardíacas inducían un coma en aquel espíritu frágil que albergaba dolor y sufrimiento. Tras una rutinaria experimentación fallida, el amo había flaqueado ante el asombro y la culpa, y su experimento había dado por muerto a su víctima. Sin embargo, ninguno de los dos volvería a ser el mismo. El corpus cerebral había traspasado una frontera con lindes circundantes misteriosos, donde ambos se enfrentarían a destinos inimaginables. Tras hora del suceso y en absoluta consternación por las últimas palabras de Isur, el amo logra recuperarse de su desmayo, consigue finalmente levantarse y emprende a enterrar el cuerpo adiestrado de su simio, tras unos árboles que resguardaban las grandes frondas de su casa. Había tomado la decisión de abandonarlo en la soledad de unas pocas piedras que escondían su pelaje, en el fondo de un huerto que había preparado su empleado con anterioridad, ya que la muerte había sentenciado su llegada, gracias a la enfermedad que agobiaba el espíritu de Isur. Sin embargo, al pasar los días, el remordimiento inquietaba la mente del amo. La tristeza y el agobio empezaban apoderándose de él. Esto ocasionó que poco a poco abandonara su vida social y decidiera resguardarse y nunca más volver a salir a la luz del sol, inclusive olvidar escribirle a su fiel compañero, Demeter. Su mente se empezaba a inquietar y sus recuerdos empezaban a llegar en constantes pesadillas, donde podía ver el sufrimiento que le había ocasionado a Isur. Al día siguiente, quemó toda prueba de experimento que había puesto en pie con Isur. Sus manuscritos sobre la supremacía de la palabra y la idea de humanizar a los simios por medio del lenguaje, creyendo que así lograrían completar su evolución, le parecía una idea cada vez más macabra, perversa y egoísta. Por lo tanto, no quería dejar rastro alguno. Se volvió tanto su obsesión que la paranoia empezó a desequilibrar su vida mental. Pero todo cambió en su psiquis tras una pesadilla. En el sueño, él se había levantado fatigado y enfermo, conducido por una onda de sensación infernal que había atravesado infragante, sin autorización, como si una parte de su intimidad, como si algo de su cuerpo hubiese sido ultrajado y violado por los cánones humanos. Sin embargo, cuando decide mirarse tras el espejo, encuentra que su reflejo no se presenta como él mismo, sino como algo más. Era el reflejo de Isur, sí, su simio, en forma humana. Velozmente el amo, mojado en su sudor, se despierta agotado y extremadamente penetrado por un gran terror. Así que decide mirarse rápidamente en el espejo que ocupaba su recámara. Sin embargo, aún podía verse él mismo. Era tan solo una pesadilla. Pero el miedo acechaba su espíritu y sentía que alguien seguía sus pasos, como si una sombra oscura acarrease cerca de los corredores de su casa. Velozmente sale de su cuarto y empieza a exclamar con una fuerza. Pregunta: ¿quién está ahí? Pero nadie respondía. Aún así, el silencio era ruidoso y el espectro de lo siniestro empezaba a atravesar los muros donde se resguardaba. Ligeramente, en una mirada tras el cobertizo, logra vislumbrar que su sombra humana estaba tergiversada en la forma de un orangután. Enseguida sale de su boca un grito estremecedor y perturbado. Entiende que es la sombra de Isur. No entendía si se había vuelto loco o sinceramente lo diabólico había penetrado lo blasfemo de su experimento. No entendía si Isur no se había levantado entre los muertos, si quería vengarse, si había logrado hablar y entendía las diversas formas de sublevar la mente de su adversario. Rápidamente logra arrastrarse tras su caída y se prepara a correr.
Sin embargo, la velocidad de sus pasos son perseguidos adiestradamente por la sombra maligna convertida en una mal transformación malsana. Entonces recurre a entrar al sótano donde resguardaba sus experimentos mejor logrados. Así que decide bajar las escaleras y empieza frenéticamente a buscar un aparato magnético circular que se intercomunicaba con un carril que había creado en cobre, en donde podrían a través del aparato recorrer algunos metros y llegar un mensaje a la casa de su mejor amigo. Alcanzó a escribir algunas frases. El mal ha interferido las esferas del bien. Creo que mi gran respetado amigo que algo ha pasado en los preceptos cerebrales. Los senderos del lenguaje y la memoria me han cambiado. Lo maligno ha perpetuado la amígdala y temo, mi amigo, que ha llegado lo peor. Creo que he logrado una transmutación involucionada y lo peor es que hay un huésped que no ha sido invitado. Temo por la vida de mi huésped y por la mía. Introspectivamente un ruido agudo penetra su tímpano. Este cae arrodillado, perturbado y en total desesperación. Se arrastra en forma singular. Sin embargo, el ruido logra desquebrajar las fibras nerviosas de su cerebro y este muere de insufacto. Tras su muerte, la luz se asemeja en el sótano. Sin embargo, no era ningún sótano. Era tan solo una habitación de solo 5 metros que estaba ubicada en el edificio del agua, en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Era un centro psiquiátrico donde hacían experimentos con pacientes que sufrían de esquizofrenia. Habían logrado clandestinamente la patente de un chip que podría incrustarse en el cerebro para convertir a la clase social alta en transhumanos. Sin embargo, tendrían que asegurarse que nada saliera mal. Por lo tanto, tenían a estos pacientes como ratas de laboratorio que sufrían de una tremenda psicosis de evolución. Si su psicosis no se controlaba, no podrían pasar a la segunda fase y harían que el chip colapsara por ondas malogradas de los transmisores y la glándula pituitaria se creciera tanto que explotaría hasta ocasionar una muerte cerebral al paciente. Suri era el paciente número 145. Fallecería a las 3 de la mañana. Motivo de su muerte: esquizofrenia hebefrenia. Expediente final: creo que he logrado una transmutación involucionada y hay un huésped que no ha sido invitado. Temo por la vida de mi huésped y por la mía. Fin.